¿Alguna vez te has preguntado cómo murió Caín? Una de las historias más conocidas en la Biblia es el asesinato de Abel a manos de Caín, pero pocos conocen qué fue lo que aconteció a Caín tras convertirse en el primer asesino del mundo. Antes de centrarnos en esta historia, vayamos al capítulo 4 del Génesis, donde dice que Adán conoció a su mujer Eva. Conocer en la Biblia significa tener relaciones sexuales. Entonces, después de que Adán conoció a Eva, ella dio a luz a Caín, y después Eva dio a luz a otro hijo que se llamaba Abel. Estos dos hermanos crecieron juntos y se dedicaron a trabajar cada uno en su propio oficio. Caín era agricultor y Abel pastor de ovejas. Un cierto día, Caín y Abel presentaron sus ofrendas a Dios de lo mejor que tenían. Pero Dios miró con agrado solamente la ofrenda de Abel, por lo cual Caín tuvo celos y se llenó de odio hacia su hermano. Un cierto día, Caín llevó con engaños a Abel al campo y estando ahí los dos solos, Caín mató a Abel. Entonces Dios habló a Caín, preguntándole por Abel. Caín respondió a Dios con soberbia diciendo: ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya sabía lo que verdaderamente había acontecido, por lo cual dijo a Caín: Maldito seas tú de la tierra. Dios echó a Caín de su presencia y le puso una señal para que no lo matase cualquiera. Y si alguien llegara a matarlo, sería 7 veces castigado. Y es así como salió delante de Dios y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. En ese lugar Caín conoció a su mujer y engendró un hijo que llamó Enoc. Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Así, Caín comenzó a multiplicarse y su generación fue creciendo. Su hijo Enoc engendró a Meujael y Meujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Con este Lamec podemos ver que la generación de Caín fue perversa y apartada de Dios. Lamec, descendiente de Caín, inició una práctica inmoral. La Biblia nos dice en Génesis que Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el de la otra Sila. Lo que hizo Lamec no era el modelo de sus antepasados, Adán y Eva, por lo cual Lamec hizo honor a su nombre, ya que Lamec significa pobre, humillado, hecho vil. Lamentablemente su antepasado Caín fue el primer homicida, y ahora Lamec fue el primero en iniciar la bigamia al tener 2 mujeres. Lamec tuvo 3 hijos con estas 2 mujeres, y estos hicieron abominaciones delante de Dios. Ubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Tubal-Caín fue artífice de toda obra de bronce y hierro. Estos 2 hicieron imágenes y dieron culto a dioses ajenos. En el libro de Jasher dice que Lamec, estando en avanzada edad, sus ojos se habían oscurecido de tal manera que ya casi no podía ver. Un cierto día, Lamec y su hijo Tubal fueron al campo a cazar. Mientras caminaban en el campo, Caín, hijo de Adán, estaba por ahí. Al ver Caín a Lamec, avanzó hacia su encuentro. Lamec no veía mucho, por lo cual, pensando que Caín, su abuelo, era un animal, agarró su arco y con una flecha lo mató. Entonces Lamec y Tubal fueron a ver el animal que habían matado y se dieron con la sorpresa de que era Caín a quien habían matado a flechazos. Lamec, al ver lo que había hecho, se afligió mucho y a golpes mató a su hijo Tubal. Al enterarse las mujeres de Lamec de lo que había hecho, trataron de matarlo. Pero Lamec se acercó a sus mujeres y las presionó para que lo escucharan y así se enteraran de lo que había pasado. La Biblia nos narra lo que dijo Lamec a sus mujeres después de haber matado a Caín y a su hijo Tubal. En el capítulo 4 del Génesis dice: «Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: Oíd mi voz y escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida». Aquí se refería a Caín. Lamec sigue diciendo: «Y un joven por mi golpe».
Este era su hijo, a quien también mató. Lamec termina diciendo, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hasta aquí hemos narrado los eventos conocidos sobre Caín y su descendencia. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? Algunos estudiosos han interpretado la marca que Dios puso sobre Caín como un símbolo de la misericordia divina, incluso para el más vil de los pecadores. A pesar de que Caín cometió un acto atroz, Dios aún extendió su protección sobre él, impidiendo que fuese asesinado por otros hombres. Este relato también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Caín fue el primer hombre en experimentar la separación de Dios debido a su pecado, una condición que ha sido transmitida a toda la humanidad desde entonces. La vida de Caín, después del asesinato de Abel, es una triste crónica de aislamiento y desesperación, una advertencia sobre los efectos devastadores del pecado no arrepentido. Además, la historia de Caín y Lamec nos muestra cómo el pecado puede multiplicarse y agravarse a lo largo de las generaciones. El asesinato cometido por Caín llevó a una escalada de violencia en su linaje, culminando en el acto de Lamec, quien no solo mató a su antepasado Caín, sino también a su propio hijo. Esta progresión de la maldad en la línea de Caín contrasta con la genealogía de Set, el hijo de Adán, que nació después de la muerte de Abel y cuya descendencia es asociada con la búsqueda de Dios y la rectitud. El simbolismo detrás de los personajes y sus acciones es profundo. El asesinato de Abel por Caín es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la inclinación natural del hombre hacia el mal, una inclinación que solo puede ser redimida a través de la intervención divina. La marca de Caín, lejos de ser una maldición, puede interpretarse como una señal de la continua presencia de Dios en la vida de aquellos que se han desviado, recordándonos que siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y la redención. Al avanzar en el relato bíblico, vemos que la historia de Caín se convierte en un preámbulo de la decadencia moral que eventualmente lleva al diluvio universal en los días de Noé. Este patrón de pecado, castigo y misericordia es una constante en las Escrituras y nos insta a considerar nuestra propia relación con Dios. Al reflexionar sobre el destino de Caín y su descendencia, es pertinente preguntarnos, ¿estamos perpetuando patrones de pecado en nuestra propia vida? ¿Estamos viviendo de manera que nuestras acciones podrían tener consecuencias duraderas y negativas en quienes nos rodean? Estas preguntas son esenciales para cualquier persona que busque vivir una vida de fe y rectitud. En la tradición judía y cristiana, la historia de Caín ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Algunos ven en Caín una figura trágica, víctima de sus propias decisiones y de un destino que él mismo selló al rechazar a Dios. Otros lo ven como un ejemplo de la justicia y misericordia divinas, un recordatorio de que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias, siempre hay lugar para la esperanza y la redención. Para aquellos que estudian la Biblia en profundidad, la vida de Caín y sus descendientes es un ejemplo de la complejidad del pecado y la justicia de Dios. No es simplemente una historia de crimen y castigo, sino una lección sobre las ramificaciones de nuestras elecciones y la importancia de vivir en alineación con los principios divinos. Así llegamos al final de esta historia. Cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que con Caín se cumple la frase que dicen muchos, ojo por ojo y diente por diente? Nos vemos en un próximo video. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.